Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Primera de Juan capítulo 3, versículos 4 al 10. Primera de Juan capítulo 3, versículos 4 al 10. Voy a dar lectura, ustedes vayan viéndolo, síganme ustedes ahí con sus Biblias, o bien si lo estás viendo aquí, síganme con sus Biblias y lo leemos juntos. Primera de Juan 3, 4 al 10 dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Padre, ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Una palabra tan especial que tenemos. Padre, hoy no podemos orar para ti y decir que nos des la oportunidad en este día de entenderlo, porque la oportunidad ya la tenemos, Dios. Cuando despertamos, cuando bajamos nuestros pies de nuestra cama, Señor, nos has otorgado un día más de vida. Esta es la oportunidad, Señor, de escuchar con sabiduría tu palabra, de atender a tu llamado, de poner por obras tus mandatos. Padre, gracias porque nos das una oportunidad cada día. Lo que te pedimos es que nos ayudes a aprovecharlo, que dejemos que el Espíritu que mora en nosotros nos lleve, Señor, con toda conciencia y con todo nuestro espíritu y tu espíritu a entender lo maravilloso, Señor, que hay aquí. Aunque muchas veces pueda doler, Señor, es necesario que tú, Señor, nos enseñes y apremies a obedecer tu palabra. Señor, danos un buen tiempo esta mañana. Pon en el corazón de cada familia en sus casas el poder escucharte con sinceridad, el atender, Señor, a tu voz, que no vean a los hombres, sino a tu voz, atenderla de forma correcta, que tu Espíritu ilumine a cada uno de nosotros lo que tengamos que aprender y entender. Padre, siempre pedimos como iglesia que tú te glorifiques, y esta no es la excepción. Glorifícate, Padre, por tu palabra, por la obediencia de tus hijos. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que te glorifique. En Cristo te pedimos tu favor esta mañana. Amén. Bien, hermanos, cuando Satanás entra y trata de trabajar con las personas y las quiere convencer de que la religión equivocada o la creencia equivocada es la creencia o la religión correcta, algo está sucediendo, algo tremendo ya está sucediendo, algo tremendo está ocurriendo, y es que Satanás ha empezado o continúa teniendo éxito en su mentira y en su engaño. Muchos de ustedes vieron el video hoy para los niños, hablando acerca de Satanás. Satanás es un engañador, es un mentiroso. Cuando Satanás entonces quiere confundir en que están en la religión correcta, pero es incorrecta, hermanos, empieza a tomar ventaja en el camino. Satanás, hermanos y amigos, es un engañador
quiere convencer a la gente de que todo está bien, cuando en realidad, hermanos, las cosas no están muy bien. La principal idea en su engaño satánico es diluir la realidad de la salvación en los individuos, hermanos. Quiere hacer la salvación como algo sencillo, simple, diluida, que no importan ciertas cosas que la contienen. Quiere como gran intruso dentro de la iglesia, este ser, como gran intruso, destruir la verdad contra el evangelio, hermanos. Esa es la tarea de Satanás, destruir el evangelio. No quiere que tú conozcas, quiere engañarte, quiere enseñar a las personas que pueden tener la salvación y a su vez pueden continuar con su pecado. Y esta es una gran mentira, hermanos. Quiere convencer a los que más pueda de que él o ella, cualquier persona, él o ella, son cristianos, cuando de hecho, déjame decirte, no lo son. Quiere convencerlos de esto. Ese engaño, por supuesto, hermanos, es un engaño fatal, es un engaño de muerte. Engaña haciendo creer que sin un arrepentimiento genuino, sin sumisión, sin amor, sin fe, sin mostrar actos de justicia, las personas pueden todavía llegar a ser salvos. Así hay mucha gente, hermanos, pensando que sin todos estos formas de fruto del Espíritu tú puedes llegar a obtener la salvación, y eso es mentira, hermanos. Ese es exactamente el tipo de engaño y error al que el apóstol Juan se dirige aquí en esta epístola, hermanos. Nos quiere enseñar este tipo de errores que están. Y como iglesia, hermanos, tenemos que estar muy atentos a esto. Esta iglesia y cualquier otra iglesia debe estar muy atento a esto y no permitir el error, no permitir el engaño en las personas, con dos propósitos principalmente, hermanos. ¿Cuáles son? Por el bien de la persona engañada y para poder ayudarle, hermanos. Porque no puedes estar frente a una persona que vive engañada y no ayudarle. Y por el bien de la iglesia, para que no haya influencia errónea y contaminación de otros. Y podría decirte un tercero, hermanos, para la gloria de Dios. Porque nuestra tarea es defender el evangelio, hermanos. Ir en contra de esas ideas erróneas que Satanás está proponiendo a los seres humanos y en este caso a la iglesia, hermanos. En 2 Corintios, en el capítulo 13, versículo 5, se nos dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿Se dan cuenta? Examinémonos, probémonos si verdaderamente estamos en la fe. Esa es la idea, esa es la tarea, examinarnos, probarnos. Qué importante es hacer caso de las Escrituras, hermanos, porque esto es fatal. Nada de COVID-19, hermanos, nada de coronavirus, eso no es tan fatal, porque cuando mueras, cualquiera que sea la enfermedad, lo fatal vendrá después de la muerte. O estás con el Señor, o estás con Satanás. Y es verdad, tenemos que atender a examinarnos, a probarnos. Esto es verdad, es lo que deberíamos hacer todos nosotros, hermanos. Todos como iglesia deberíamos examinarnos, deberíamos probarnos. ¿Saben por qué, hermanos? ¿Saben por qué debemos examinarnos, debemos probarnos? Porque hoy en día en las iglesias existe cierto nivel de tolerancia hacia este asunto, hermanos. No queremos decir nada para no ofender o para no meternos en problemas con los demás. Pero es necesario, hermanos, y se los digo claramente, es necesario ser fiel a Dios y ayudar a los que están engañados en cuanto a su verdadera salvación, en cuanto a su relación con el Señor. En realidad, hermanos, no debería haber ninguna dificultad de discernir quienes están en polos opuestos con Dios. La Biblia nos enseña muy claramente quiénes son los hijos de Dios y quiénes no son los hijos de Dios, quiénes tienen una verdadera relación y quiénes no. Juan, hermanos, como hemos estudiado, nos dice que todo aquel que no hace justicia, versículo 10 de nuestro pasaje, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. No es de Dios. Juan nos está diciendo que es muy obvio, hermanos, quién pertenece a Dios
y quién no le pertenece. El punto es que encontramos que tu vida y mi vida van en proporción, y escucha esto, tu vida y mi vida van en proporción a la evidencia de nuestra transformación. Si verdaderamente hemos sido transformados por el Señor, entonces encontraremos evidencia. Y si no hay evidencia, obviamente, hermanos, no hay transformación. ¿Me explico en esto? Convertirse en un verdadero cristiano, hermanos, resulta en una vida que es totalmente un polo opuesto a la vida anterior. Cuando tú te conviertes al Señor, estás totalmente opuesto a lo que tú eras antes. Los verdaderos creyentes son transformados en sus mentes, los verdaderos creyentes son transformados en su voluntad y son transformados en sus emociones. Hay evidencia, hermanos, de transformación en los verdaderos creyentes. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 5 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, observa, buscad. Si has resucitado con Cristo, si de verdad esto ha acontecido, buscad ¿qué? Las cosas de arriba, las cosas donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Observen, versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Y cuáles son las cosas que debemos hacer morir? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Todas estas cosas debemos hacerlas morir. Entonces, amados hermanos y amigos, es muy claro, aprendemos cuando uno es salvo o no según nuestra conducta, hermanos. La Escritura es muy clara y sabemos cuando somos salvos en Él. La Escritura, hermanos, amados hermanos y amigos, es muy clara. Aprendemos que cuando uno es salvo, el cambio en nosotros se da no por el nombre que obtenemos de ser creyentes o cristianos. No hemos sido transformados porque ahora me llamo creyente o me digo creyente, o no soy transformado porque ahora soy un cristiano, sino que ese cambio, hermanos, se da en nuestra naturaleza. Ese cambio se da en nuestra naturaleza. Es un cambio en la forma en que vivimos, en cómo pensamos, en cómo hablamos. Ese es el cambio, es un cambio notorio. Ese es el punto, hermanos. Así que, como lo mencioné la semana pasada, el propósito de esta carta es muy serio. Nos revela las pruebas para saber cuándo una persona que dice ser salva, que dice tener una relación con Dios, es falso o es verdadero. Así que atendamos claramente a esta carta en cuanto a su contenido y ver nuestra verdadera relación con el Señor. Entonces, esta mañana vamos a continuar con nuestro tema. El cristiano verdadero es de polos opuestos. El cristiano verdadero es de polo opuesto al pecado y no tiene relación con él. No tiene relación con él. Ya vimos la primera razón, hermanos. Ya vimos la primera razón. El pecado es de polo opuesto a la ley de Dios. Lo vimos la semana pasada. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es definido como infracción de la ley. El pecado es vivir en una rebelión contra la ley de nuestro Dios. No es solo una serie de violaciones contra la ley, sino, entiendan esto, es una actitud del corazón que odia esa ley. Es vivir como si Dios no existiera, es vivir como si no tuviera Dios leyes. Sin embargo, aprendimos que como creyentes verdaderos, ya no nos comportamos de esa manera, ya no tenemos esta actitud, ya no vives como si no hubiera un Dios que tiene una ley. El creyente y el pecado son polos opuestos, debido al que el cristiano ya es atraído por la ley de Dios y por el amor tan sincero que tiene para con Dios. Eso es lo que aprendimos la semana pasada. La segunda razón que vamos a estudiar esta mañana es: el pecado es polo opuesto a Cristo. La segunda razón por la que el cristiano no practica el pecado
de forma habitual, es porque el pecado es por lo opuesto a Cristo. Observen el texto aquí, versículos 5 al 8. Vamos a tomar toda esta porción, la vamos a ver brevemente, pero vamos a tomarla toda. Dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El pecado es polo opuesto con lo que Cristo ha hecho, hermanos. El pecado es incompatible totalmente con la obra de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Para entender esto, solo necesitamos observar el versículo 5, hermanos, donde nos describe la razón por la que el Señor Jesucristo vino a esta tierra. Observen versículo 5. Dice: y sabéis que Él apareció, observen, Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Les pregunto, hermanos, ¿cómo puede un creyente, observen esto, cómo puede un creyente continuar en un patrón de pecado cuando nuestro Señor Jesucristo apareció para quitar los pecados? No tiene sentido, hermanos, esto. Continuar en el pecado es absolutamente opuesto, es inconsistente con lo que Cristo ha hecho, hermanos. ¿Se dan cuenta? Juan nos dice que el Señor Jesús apareció ¿con cuál propósito? Observa este para. ¿Con cuál propósito apareció el Señor Jesús? Para quitar. Ese es el propósito. El Señor apareció para quitar los pecados. No apareció para cubrir nuestros pecados, para perdonarlos como lo hace. Ustedes conocen la doctrina de la justificación. Cuando Él vino para justificarnos, para perdonar nuestros pecados, ¿no es cierto? Para perdonar nuestros pecados, para cubrir nuestros pecados. Pero este no es el punto al que Juan está haciendo referencia aquí. Él vino no para perdonar en este sentido de no la justificación. Él vino para quitar los pecados, para levantar los pecados. Esto es lo que hace referencia esta palabra. La palabra quitar, hermanos, esta palabra quitar significa iron, significa levantar, quitar, tomar, recoger. Es lo que significa esta palabra. Y Juan está diciendo a toda esta audiencia original, a todos estos lectores y a nosotros, nos está diciendo: ustedes ya saben, ustedes ya sabéis, ustedes ya saben, lo han experimentado, ustedes lo vieron su aparición. Les está recordando que ellos conocen completamente todo lo que significa el Evangelio, lo que significa el Evangelio cuando Él vino, cuando Él llegó, cuando lo vieron. Y Cristo dice: quita, levanta los pecados. Esto es lo que significa la palabra. Ustedes ya lo saben, conocen el Evangelio. Él vino y quita los pecados, tal como lo mencionó Juan el Bautista, hermanos. ¿Recuerdan ustedes a Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que, ¿qué, hermanos? Quita, ahí está esta palabra, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29. El resultado de eso, hermanos, cuando entró nuestro Señor en nuestra vida, no fue solo el perdón de nuestros pecados, que sí lo es, ¿no es cierto? Él vino y nos da perdón, entra a nuestra vida, nos perdona, pero no solamente perdona nuestros pecados, sino Él levanta, viene un levantamiento, es lo que significa quitar. Él quita los pecados. No es solo que seremos librados de los pecados cuando partamos de esta tierra, hermanos, y hasta ese momento tengamos que esperar para quitarlos. Qué fácil es eso, ¿no es cierto? Es como decía Pablo: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No estamos esperando que nuestros pecados se quiten totalmente porque todavía nuestra carne está pegada a los huesos. No estamos esperando hasta morir, hasta que todo esto se acabe. Cristo vino en este tiempo, hoy por hoy, para quitar, ¿qué? Nuestros pecados. Entonces no es la idea de que nos quedamos con nuestros pecados aun cuando somos salvos y podemos vivir en ellos, hermanos. Hubo en el momento de nuestra salvación, en el momento de nuestra conversión, un levantamiento de quitar los pecados. Por eso es importante entender esta palabra, hermanos.
fueron levantados nuestros pecados. Y hay un levantamiento de quitar nuestros pecados. Y 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, vea tu Biblia, sugiero que lo subrayes. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados, observa ahí, llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ¿te das cuenta? Para que él llevando los pecados, levantando nuestros pecados, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, nuestros pecados han sido levantados y podemos vivir a la justicia, hermanos. Observa cómo en este texto y en nuestro texto que estamos estudiando aquí en 1 de Juan, usa una palabra en plural, pecados, nuestros pecados. No está hablando de un singular, sino son todos los pecados, no solo un pecado en particular, sino todas nuestras categorías de pecado pueden ser levantadas. Esto es especial, hermanos, porque cualquier cosa que tú hagas, amigo, cualquier cosa que transgredas la ley, el Señor puede llegar a perdonar tus pecados. ¿Cómo podríamos entonces, piénsalo bien, cómo podríamos entonces, y aquí es donde viene el engaño, hermanos, a muchos hermanos, muchos supuestos hermanos, muchos amigos, ¿cómo podríamos entonces vivir habitualmente en un patrón de pecados cuando desde el momento de nuestra justificación comenzó el desarrollo de nuestra santificación? Él nos justifica, ¿no es cierto? Perdona nuestros pecados y ahora pueden ser quitados para que vayas desarrollándote progresivamente en santificación. Un verdadero creyente, este es el punto, hermanos, un verdadero creyente, cuando le son perdonados los pecados, el progreso de su pecaminosidad se va desacelerando y la santificación va en progreso, hermanos. Entonces, ¿cómo puedes decir que eres cristiano cuando el progreso de tus pecados sigue ahí mismo? La santificación, hermanos y amigos, es la eliminación del pecado, la separación de los pecados. Cuando viene esa santificación, ¿sabes qué está ocurriendo? Empieza a haber una verdadera limpieza en nuestras vidas. La pecaminosidad va saliendo de nosotros. Hay transformación en los creyentes y esa transformación no es debido más que a la obra de Cristo, hermanos. El verdadero creyente que experimenta la salvación sufre una transformación para bien por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que el Nuevo Testamento constantemente nos está enseñando y nos lo enseña con tanta claridad, hermanos, que si alguien fue verdaderamente salvo, el Señor Jesucristo apareció para levantar los pecados con el fin de librarnos de aquellas obras que no tenían ley, de aquella maldad en la que nosotros nos conducíamos. Y de esta forma, hermanos, poder ser o poder llegar a ser un pueblo piadoso, un pueblo de buenas obras que le dé la gloria a nuestro Dios. Y al final del versículo 5, observa, al final del versículo 5 dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y observa, y no hay pecado en Él. Qué interesante que viene esta frase, observa. Cristo siempre ha sido sin pecado, Cristo seguirá siempre siendo sin pecado. Es absolutamente sin pecado. Esto tiene un sentido muy importante, hermanos. Pongan mucha atención en esto. Hay un sentido muy importante cuando nos dice y no hay pecado en Él. ¿Por qué? Porque no puedes estar conectado con la persona de Cristo, no puedes estar conectado con la obra de Cristo y que haya pecado en tu vida. Porque Cristo es sin pecado. Qué amigable sería nuestro Señor estar teniendo una relación con sus hijos, con sus supuestos hijos que tienen pecado. No puedes estar conectado con nuestro Señor y continuar tu relación diaria con tus pecados. Esto no es más que polos opuestos, hermanos. ¿Se dan cuenta? No hay relación entre el pecado y Cristo, son polos opuestos. Y observa ahora el versículo 6. Versículo 6. Todo aquel que permanece, ¿se acuerdan de esta palabra? Que permanece en Él, no peca, ahí está. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha
conocido. Interesante, hermano. La palabra permanece, meno. Esa palabra significa vivir, quedarse, morar, habitar, estar. Es lo que significa. Entonces, todo aquel que vive ¿en quién? En Cristo. Todo aquel que habita ¿en quién? En Cristo. Esto es lo que significa esta palabra. Nadie que permanezca, entonces, nadie que vive en Él, en Cristo, que recibe de su gracia y que está conectado a Cristo, peca. Eso es lo que está diciendo Juan. Nadie que vive, que habita con Cristo, peca. Solo pueden pecar aquellos que, ¿qué, hermanos? Observa, ¿quiénes son los únicos que pueden pecar ante los ojos de Dios? El que no le ha visto y el que no le ha conocido. Tú no lo has visto. Alguien que no has visto para ti es un desconocido. Entonces, esto es, todos aquellos que no tienen una relación real con Él, transgreden la ley, hermanos. Juan nos está diciendo esta verdad una y otra vez, constantemente en su carta. Toda persona que vive en Cristo y que tiene una comunión continua con nuestro Señor, ¿qué va a hacer? Obedece su palabra. Alguien que está en relación con Cristo va a obedecer su palabra. Como lo he dicho antes, hermanos, entendemos que el creyente ocasionalmente peca, no habitualmente, ocasionalmente peca, y que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Sin embargo, pon atención, debemos ir abandonando el pecado y crecer en santidad, porque la Escritura eso es lo que nos enseña, hermanos. Abandonamos el pecado y vamos creciendo en santidad, porque observa, Romanos capítulo 6, versículo 6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, observa, fue crucificado juntamente con él. Mi viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Te das cuenta? Lo que solíamos ser antes ha dejado de ser ya no es. Ya no somos más esclavos de pecado. No tenemos por qué pecar si hemos dejado de ser esclavos. Ya no pecamos con la misma regularidad. Ya no pecamos con esa regularidad habitual con la que solíamos hacer con nuestro viejo hombre, hermanos. El punto es este. Si ya has sido liberado del pecado a través de una verdadera salvación, porque esto es muy importante, hermanos, tú únicamente vas a ser liberado a través de una verdadera salvación y ahora eres esclavo de Dios, el resultado en tu vida, ¿entiende esto? Es la justificación y tu santificación. Ese es el resultado. Santificación. ¿Qué es esto? La pérdida de pecado, el crecimiento de la justicia. No dice que nunca cometeremos un solo pecado, y esto es muy importante, hermanos. Lo que está diciendo es que no seremos pecadores constantes, porque nadie que peca con constancia le ha visto o le ha conocido. ¿Te das cuenta? Así que las personas, no importa, hermano, el tipo de persona que seas, no importa si eres de un nivel social muy alto, no importa si tienes mucho dinero, no importa si tienes mucho conocimiento, a todas las personas, no importa quién eres, si tu patrón de pecado en tu vida es solamente para ir pecando, no tienes una relación con el Señor, porque no tienes fe en Cristo y no le conoces personalmente. Esta persona le llamamos incrédulos. Incrédulos. ¿Sabes qué pasa ahí? Son polos opuestos. Cristo no tiene nada que ver con los incrédulos que pecan. ¿Se dan cuenta? Versículo 7. Y obvio, cuando digo no tiene nada que ver es con aquel que totalmente le rechaza, hermanos. Porque ¿para qué vino el Señor? Para salvar a todo pecador. ¿Te das cuenta? Ahora observa, versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como el que hace justicia es justo como Él es justo. Algo que nos lleva a nosotros como pastores, hermanos, es que deseamos que todos ustedes se den cuenta
de lo que es bueno y lo que es malo. El deseo de todo pastor, hermanos, es hacerles ver a ustedes la diferencia entre lo verdadero y entre lo falso. Y ese es mi corazón para ustedes, hermanos. Decía yo que Juan es muy repetitivo. Mete como un taladro, saca el taladro. Mete el taladro, saca el taladro. Y parece algo repetitivo para ti. Pero esto es lo que sucede en las iglesias. Hay personas, muchas personas, que pudieran estar viviendo engañadas por muchas falsas ideas personales o filosóficas. Y como pastores queremos ayudar a esto, hermanos. Y Juan tenía este mismo deseo, Juan tenía este mismo propósito. Juan quiere mostrar la diferencia entre la verdad de Jesús y la mentira de Satanás. Juan quiere mostrar esto. Sabe que hay influencia de maestros. Aquí está, versículo 7. Sabe que hay influencia de falsos maestros dentro de la comunidad, dentro de la iglesia, y quiere mostrarles esta diferencia porque estos falsos maestros tratan de extraviar a cada creyente, a cada hijo de Dios, tratan de engañarlos, hermanos, y desea alertar a estos miembros de la iglesia contra ese tipo de mentiras que afirma. ¿Y sabes cuál era la mentira? Y ese es el punto. Afirmaban que la creencia en Dios y la vida cotidiana en su pecaminosidad podían ser compatibles. Tú puedes seguir pecando y puedes seguir creyendo en Dios. Por los opuestos, hermanos. Es mentira. Te pregunto, ¿no es verdad que hay muchos miembros o supuestos miembros de la iglesia que tienen esta idea de que se puede pecar mientras se puede decir uno creyente? Y les dice entonces, hijitos, cuando les enseñen estas cosas, no lo crean, por favor, que nadie les engañe. ¿Saben por qué? Porque la justicia de Dios, hermanos, se manifiesta por medio del que es justo. La justicia de Dios se manifiesta por medio de aquel que es justo. El injusto, vamos a verlo en la contrapartida, el injusto no puede manifestar la justicia de Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué alguien que no es creyente o es injusto no puede manifestar su justicia? Porque no posee esa justicia. ¿Te das cuenta? Y ahorita vamos a ver cómo es que la poseemos. No posee esa justicia. Y aun cuando tenga grandes obras, con todas sus mejores obras, por muy buenas obras que sean, no son el reflejo de la justicia de Dios. No reflejan a Dios. En cambio, dice el texto, el creyente que es justo solo puede hacer ¿qué? Obras justas a los ojos de Dios. Así que no te dejes engañar, dice Juan. Hay muchos engañadores, y es muy triste decirlo, dentro y fuera de la iglesia. Muchos engañadores. Y esto, hermanos, según este texto, también son polos opuestos. Versículo 8. Observa cómo continúa ahí. El pecado es contrario a Cristo. El pecado es contrario al ministerio de Cristo. Versículo 8. El que practica, ¿se acuerdan? Poiea. Lo estuvimos viendo la semana pasada. Poiea. El que practica constantemente, recuerdan esto, todo el tiempo, el que practica el pecado, todo el tiempo, ¿qué es, hermanos? Es del diablo. Impresionante. Esto es impresionante, hermanos. Porque el diablo peca desde el principio. El que practica el pecado es hijo del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto, ¿qué dice la Escritura? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras ¿de quién? Del diablo. Aquí, hermanos, el apóstol Juan está literalmente repitiendo las palabras que nuestro Señor Jesucristo les estuvo mencionando en varias ocasiones a los judíos. Un ejemplo de esto está, vayan a sus Biblias en Juan capítulo 8, recuerden que hay mucha relación, encontramos cómo las doctrinas se distorsionan y el Señor Jesucristo está enderezando todo esto. Pero en Juan capítulo 8, versículo 44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ahí está el paralelo, ¿se dan cuenta? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer.
Él ha sido, hermanos, Él ha sido un homicida. ¿Desde cuándo? Dice el Señor Jesucristo. Desde el principio. Y no ha permanecido ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Por supuesto, hermanos, te vas a parecer tanto a tu Padre, en cuanto a los hechos que manifiestes. Y termina diciendo, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y es padre de mentira. Aquí es un paralelo de Juan con lo que habla el Señor Jesucristo a los judíos. El punto es, quienes practican la justicia, quienes practican el amor hacia las personas, hacia los hermanos, están demostrando una sola cosa, hermanos. Los verdaderos participantes de la justicia y del amor para con Dios y para con el prójimo están demostrando ser hijos de Dios. Esa es la verdad. Los que no practican la justicia y el amor hacia los hermanos están demostrando que no han nacido de Dios. ¿Cómo es posible, hermanos, que a veces entre los mismos creyentes, entre la misma iglesia, haya juicios, haya señalamientos, haya difamaciones? Es más, haya un desinterés por tu propia iglesia. Los que no practican la justicia, los que no practican el amor, no han nacido de Dios. Te hayan hecho lo que te hayan hecho, hayas sufrido lo que hayas sufrido, hayas padecido lo que hayas padecido. Este no es un nuevo nacimiento, hermanos. Esta persona pertenece a otra familia y su padre, ¿sabes cuál es el nombre? Satanás, diablo, demonio. Ese es su padre, lo que vemos aquí. Todo pecado, hermanos, según esta carta y la Biblia, se origina con Satanás, porque él pecó ¿desde cuándo, hermanos? Desde el principio. Él pecó desde el principio. ¿Qué significa esto desde el principio, hermanos? Desde el principio, desde el tiempo que Satanás es Satanás, desde el tiempo que el diablo es diablo, desde el principio, cuando Satanás cayó en pecado, hermanos, se convirtió en el instigador, se convirtió en el organizador del pecado, hermanos. Y ustedes recordarán, cae Satanás, ¿y a quiénes va y tienta primeramente? A Adán y a Eva. Por medio de ellos, hermanos, logró poner a toda la humanidad, a toda la raza humana en la vil esclavitud del pecado, hermanos. Hasta hoy están estos efectos. ¿Y qué sucedió? El Señor para esto, ¿qué? Para esto apareció. El Señor vino a santificarnos para eliminar el pecado. ¿Se dan cuenta? No tiene sentido decir, soy creyente y pensar que Cristo no vino para quitar el pecado, hermanos. Vino a vivir en ti. Cristo, cuando vino a esta tierra, vino a vivir en ti, vino a morar en ti, vino a traer su propia vida, su justicia, y esa justicia poderla vivir a través de ti, a través de tu persona. Y al mismo tiempo, hermanos, lograr derrotar a Satanás, que ya está vencido. Así que si Él vive a través de ti y a través de ti se muestra tu justicia, lo que te tienes que preguntar es, ¿realmente he nacido de nuevo? El Hijo de Dios apareció con este propósito, hermanos, para destruir las obras del diablo en tu vida. Ese es el propósito. Apareció para destruir las obras del diablo en tu vida, apareció para destruir las obras del diablo en mi vida, aquí en este tiempo, en este momento, en este lugar. Para esto apareció, hermanos, para que cualquiera que esté practicando el pecado tenga la oportunidad de acercarse a nuestro Señor Jesucristo antes de que su vida pueda ser destruida. Porque esa es la finalidad, hermanos. Aquel que lo rechaza, aquel que sigue practicando el pecado, su vida va a llegar a una destrucción plena tarde o temprano. Entonces Satanás fue aplastado para que tú y yo ya no seamos más hijos del diablo. ¿Te das cuenta de esto? Sino que ahora eres o puedes, los que ya somos y los que podrán ser, eres o puedes ser un hijo de Dios y puedas de esta forma manifestar el carácter de Dios y no el carácter de Satanás. ¿Te das cuenta? Decir entonces que alguien sigue practicando el pecado y que es cristiano, piensa en esto, decir que puedes practicar el pecado y que eres cristiano es imposible.
Es imposible. Son polos opuestos. El polo opuesto con la ley de Dios, el polo opuesto con la obra de Cristo, hermanos, es seguir practicando el pecado. ¿Te das cuenta? La tercera razón por la que el cristiano no practica el pecado de forma habitual es que el pecado es por lo opuesto a todo el que ha nacido de Dios. El pecado es por lo opuesto a todo aquel que ha nacido de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios, dice la Escritura, esta carta, todo aquel que es nacido de Dios, observa, no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es ¿qué? Nacido de Dios. Palabras importantes aquí, hermano. Miren, déjame hacerlo brevemente. Quiero hacer esto breve, si es que puedo. La palabra nacido en griego significa genao, y significa engendrar, ser padre de, significa dar a luz. ¿Te das cuenta? Nacido es engendrar. La palabra simiente que tú ves aquí, la palabra simiente significa esperma en griego. Y esto significa es semilla, es descendencia, es hijos. Esto es lo que significan estas palabras. Entonces, somos nacidos de Dios porque si lo ves así, Él puso su esperma, por decirlo así, en nosotros. ¿Te das cuenta? Si naces de Dios, no puedes practicar el pecado. Él puso su esperma en nosotros. No puedes practicar el pecado. ¿Por qué? Porque observa, porque su semilla, su simiente, lo que significa este texto, su semilla, su simiente, permanece en ti y no puedes pecar porque eres engendrado, esto es, eres nacido de Dios. Un pecador, hermano, cuando esto sucede, un pecador cambia dramáticamente, cambia drásticamente a través de este nacimiento. Todos nosotros, hermanos, seguramente lo hemos experimentado. ¿Alguna vez tú experimentaste un cambio drástico en tu vida? ¿Por qué? Porque esa semilla, esa simiente, fuiste engendrado, esa semilla llegó y Dios te engendró y tu vida cambió completamente, porque algo sucedió en ti. Cuando Juan dice, su semilla permanece en él, el nuevo nacimiento, hermanos, implica la adquisición de una semilla. ¿Estás de acuerdo? Hay una semilla en ti, la semilla, los espermatozoides, la semilla de Dios. Eso es lo que significa. El punto es este. Existe un nuevo principio de vida introducido en nosotros. Y no lo estamos viendo, hermanos. Tomamos la salvación como si fuera algo insignificante. Ese es el engaño de Satanás. Hay una semilla en nosotros. Te lo voy a poner como un ejemplo. ¿Qué pasa con los seres humanos? Los seres humanos, en su nacimiento, hay una semilla que le llamamos esperma, plantada que crece en la nueva vida, y viene una nueva vida, ¿no es cierto? Bueno, así es con nosotros, espiritualmente hablando, hermanos. La semilla misma de la vida divina de Dios se planta en nosotros. Eso es lo que está diciendo Juan. La semilla divina de Dios se planta en nosotros. ¿Para qué? Para que seamos realmente nuevos en el sentido más grande, en el sentido más real, hermanos. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay una semilla, hemos sido engendrados por el Señor y somos nuevas criaturas. Y uno de los grandes ejemplos que encontramos otra vez en ese paralelo en el Evangelio de Juan está en el capítulo 3, hermanos. El Evangelio de Juan, capítulo 3, tenemos el ejemplo perfecto de esto que les estoy hablando. Juan capítulo 3, observa, aquí está el texto, Juan 3, versículos 4 al 5. Observa, Jesús hablando con Nicodemo, dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Qué pregunta, no es cierto? Hoy en día esa pregunta es fácil para muchos de nosotros, porque conocemos ya de la justificación, de la salvación, de la justificación, del perdón de nuestros pecados y la presencia del Espíritu en nosotros. Pero observa, Jesús le dijo, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y el Señor Jesucristo le responde, de cierto te digo,
que el que no naciere de agua y del Espíritu, observen, esto es muy importante, no puede entrar en el reino de Dios. El Señor Jesús nos dice que el lavamiento o la purificación espiritual es la obra de ¿quién, hermanos? Del Espíritu. Es la obra del Espíritu. Nacemos del Espíritu. Es el Espíritu quien produce en nosotros ese precioso nacimiento, hermanos. ¿Se dan cuenta? Así que el versículo 9 nos dice que el Espíritu Santo es aquel agente que Dios ocupa para llevar a cabo en nosotros el nuevo nacimiento. ¿Te das cuenta? Si somos entonces nacidos de Dios por su Espíritu, no podemos seguir siendo el mismo tipo de personas que pecan todo el tiempo. Porque el Espíritu nos ha hecho nacer de nuevo. Y aquí es clave, hermanos. Si no está el Espíritu en ti, no hay nacimiento. Porque el Espíritu es aquel que siembra esa nueva vida y, por así decirlo, nos está regenerando a todos nosotros, ¿no es cierto? Nacemos del Espíritu, hermanos. Ahora bien, ¿cuál es esa herramienta de gracia que el Espíritu de Dios usa para que estas cosas acontezcan en nosotros? ¿Cuál es la herramienta que usó? Y todos nosotros la conocemos y la hemos experimentado, hermanos. Esa herramienta es la palabra de Dios. Esto es lo que el Espíritu Santo utiliza, la palabra de Dios. Esta es la razón por la que estamos aquí, hermanos. Esta es la razón por la que hoy domingo nos estamos reuniendo en un sentido. Es la razón por la que estamos aquí, no para exhibirnos en las redes sociales, que esto le molestaría muchísimo al Señor, no para acrecentar nuestros números, sino para comunicar su palabra, hermanos, porque es el instrumento, es el medio que usa, mejor dicho, es el medio que usa para el nuevo nacimiento, hermanos. Si tú te atreves a escuchar esto que estamos hablando ahorita, esto que te estoy compartiendo ahorita, si tú realmente lo escuchas y tomas la decisión en cuanto a la palabra que estás escuchando, puedes llegar a ser engendrado por Dios. Puedes obtener por medio de esa semilla que va a caer en ti ese nuevo nacimiento en el Espíritu por medio de su palabra. El Espíritu nos envuelve, hermanos, en su palabra. ¿Te das cuenta? Yo recuerdo cuando escuché por primera vez en mi vida, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo recuerdo perfectamente, hermanos. La primera vez que leí ese versículo con mi pastor, estoy seguro, hermanos, que días después, la semilla llegó. Y un nuevo engendrado por Dios nació, por su gracia, por su misericordia. El Espíritu nos envuelve en su palabra. ¿Y por qué digo esto? Observen 1 de Pedro capítulo 1 versículo 23, siendo renacidos, ahí está, siendo renacidos, observen, no del pastor, no de los medios de comunicación, no de la iglesia, no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios. Hemos sido renacidos por la palabra de Dios y observen, es una palabra, hermanos, que no es como la flor del campo que se marchita y se pierde. Hemos sido renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios, hermanos y amigos, es eterna. La palabra de Dios es permanente. Y cuando viene y la crees, cuando llega esa palabra a ti y por el Espíritu Santo viene y la crees, planta una semilla eterna y permanece en tu corazón. ¿Te das cuenta? Esto es grandioso, hermanos. Amigos, mira, el Espíritu Santo es quien hace la obra. Quiero explicarlo de esta forma. El Espíritu Santo es quien da ese nuevo nacimiento por medio de la palabra. ¿Y qué es esto? Hace la obra, pero observen, cuando llega a ti esa palabra,
El Evangelio es el medio por el cual, hermanos, esa obra tiene lugar en tu vida. ¿Estás de acuerdo? Por primera vez empiezas a escuchar el Evangelio en tu vida y es una semilla permanente. Esa es la palabra, lo que dice Pedro. Es una semilla permanente y eterna. ¿Y cómo es, hermanos? Escuchen esto. Es a través de la predicación de la palabra. ¿Te das cuenta? No es a través de cualquier otra cosa. ¿Te das cuenta? Esta es la poderosa obra de Dios, esa es la poderosa obra del Espíritu Santo, obrando en nosotros por medio de su palabra. Has nacido de nuevo, genao. Has sido engendrado por segunda ocasión, pero ahora has sido engendrado por segunda ocasión espiritualmente. Ahora eres una nueva criatura, hermanos. La vida ha terminado, esa vida vieja ha terminado, la vida nueva ha comenzado. Eres ahora una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas para que vivas una vida en rectitud. ¿Te das cuenta? No hay otra manera de que nadie se convierta en... Escucha esto bien. Abandona todo lo que estás haciendo en tu mente. No hay otra manera de que alguien se convierta más que a través de la palabra de verdad, hermanos. Es a través de la palabra de Dios. No es porque hiciste una oración, no es porque tus obras son muy buenas, o por ser una muy buena persona, o por ser más que las demás personas, o por conocer más que las demás personas. Todo esto, hermanos, en un sentido es basura. Todo esto no tiene validez. Es por el Evangelio de Cristo. ¿Qué es esto? Su venida, muerte, sepultura, resurrección, ascensión. La salvación se obtiene solo en Cristo, hermanos. ¿Te das cuenta? Y cuando eres verdaderamente nacido de nuevo, ¿qué va a suceder? Cuando el Espíritu ha traído por medio de la palabra ese nacimiento y te ha convencido y lo estás escuchando, no vas más que a manifestar evidencias, patrones de comportamiento, patrones de conducta santos y rectos delante de Dios. Y si no es lo que hay, si no hay ese patrón de conducta en tu vida, y tu patrón de conducta es el pecado, así digas que le conoces, así digas que oraste mucho, así digas que asististe a la iglesia, que viste todos los videos en línea en el tiempo del COVID-19, así digas lo que digas, déjame decirte una verdad con todo mi amor: no eres hijo de Dios. No eres hijo de Dios, tal como Juan en el versículo 10 lo menciona. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Esa es la conclusión de Juan en el versículo 10 de todo lo que estoy predicando a ustedes. El que no hace justicia y no ama a Dios y a su hermano no puede pertenecer a la familia de Dios. Cualquiera, lo dice finalmente Juan, cualquiera que no practica la justicia y el amor no es de Dios. Son polos opuestos. No es perfección, hermanos. Vas a decir, nadie puede ser. Entonces, así es como sale mucha gente a veces. ¿Para qué voy? Porque ahí están pidiendo perfección. No es perfección. Es una vida nueva, con una dirección nueva, con un camino correcto, con un camino verdadero para el creyente. Que va a haber tropiezos de vez en cuando, por supuesto, pero va a haber progreso en el desarrollo de la santidad que Dios nos da, por supuesto. Es posible, quiero concluir con esto, hermanos. Es posible dejar de ser un polo opuesto. Un versículo o unos versículos que son tan importantes, y aquí te lo dejo. Ezequiel capítulo 36, versículos 25 al 26 dice, observa, es como la síntesis de lo que está diciendo Juan. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Observen esto, hermanos, amigos.
Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ahí está. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios no vino, Cristo no vino y su Espíritu para que nosotros sigamos viviendo en pecado. Cuando te conviertes en un creyente, esto es lo que sucede. Dios puso dentro de ti esta ley y la escribió en tu corazón, en un corazón nuevo, un corazón que ahora va a anhelar obedecer al Señor y dejar de pecar. Padre, qué bendición poder abrir tu palabra. Con todo mi corazón, Señor, te ruego, te suplico, Padre, que aquellas personas que nos han visto, han escuchado tu palabra, Señor, tu voz, atiendan a esta verdad, Señor, y se acerquen a ti, Padre, se acerquen a ti para que tú, Señor, engendres en ellos un nuevo ser, una nueva criatura, donde toda esa maldad, Señor, quede atrás. Y ahora ese proceso santo de justicia y de buenas obras comience a desarrollar en ti, por medio de ti, Señor. Te pido tu favor para todos ellos y a nosotros como creyentes. Padre, ayúdanos a seguir atendiendo a esta verdad, Señor. No podemos continuar en el pecado si hemos sido engendrados por ti, si tú has plantado la semilla en nosotros. Gracias, mi Dios. Deseamos ser una iglesia verdadera ante tus ojos, Padre. En Cristo, Señor, te agradezco por la oportunidad de tener tu santa y preciosa palabra que convierte el alma de los hombres por medio de tu voz. Bendito seas, mi Dios, en Cristo. Amén.